Padre, primero que nada te damos gracias, Padre, porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida, porque nos permites estar reunidos, aunque sea de esta manera, Padre. Sabemos la situación que estamos viviendo y solo tú sabes cuánto, cuánto más durará, Padre. Nosotros estamos tranquilos, nosotros nos ponemos en tus manos, Padre. Y en este momento te pedimos la palabra que vamos a compartir. Te pido que me uses para llevar de una manera eficaz y conforme a tu palabra este mensaje, Señor, para que pueda llegar a todos y cada uno de los que nos están ahorita viendo y escuchando, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Padre, que aunque estamos un poquito lejos, Señor, en tu nombre nos sentimos cerca uno de otro, Padre. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Lo que nos das y lo que no nos das, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos. La semana pasada, nuestro hermano Cristian nos compartió un mensaje acerca del temor. Este tipo de mensajes que vamos a estar compartiendo son pensados para lo que estamos viviendo en este tiempo específicamente, con todo esto de la pandemia, con todo esto de la cuarentena. Entonces, vamos a estar compartiendo mensajes o temas que van acorde a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, la semana pasada nos compartió sobre el temor nuestro hermano Cristian. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema relacionado, que es la ansiedad. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar definiendo la ansiedad. ¿Okay? Buscando la definición, tenemos que la ansiedad es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Una vez más, preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. ¿Okay? Tengan mucho en cuenta esta definición porque nos va a servir para explicar algunas cosas más adelante. ¿Okay? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en Nochebuena, hermanos, con la familia, reunidos, tal vez llegamos temprano, ya tarde, pero estamos cenando y de repente vemos o volteamos a ver a los niños. Los niños, ¿cómo están ellos? ¿Cómo se encuentran ellos unas horas antes de que sea Navidad? Porque ellos saben que es Nochebuena, pero llegándose a las 12 de la noche va a ser Navidad. ¿Y qué van a poder hacer? Pues abrir sus regalos. Entonces, ¿cómo se ven los niños sabiendo que a las 12 van a poder abrir sus regalos en Navidad? Se ven ansiosos, ¿okay? No pueden esperar a que llegue ese momento en el que puedan empezar a abrir sus regalos. Se les nota las ansias, la emoción. Cuando, por ejemplo, mi esposa y yo planeamos nuestra boda, nos sentíamos ansiosos de que llegara el día, ¿okay? Y cuando, gracias a Dios, encontramos una casa, estábamos ansiosos de poder vivir juntos ya como pareja, o sea, sentíamos esa emoción, ¿ok? Entonces, en este caso, las ansias es más como un sentimiento de emoción que nos invade, que nos hace sentir, pero algo muy diferente es la ansiedad como tal. ¿Por qué? Porque la ansiedad puede llegar a ser un problema muy, muy grave y muy grande para nosotros, hermanos.
aún siendo cristianos. Hace poco el pastor nos comentaba que un cristiano puede llegar a deprimirse y pasa, hermanos. Y esto solo quiere decir que no importa que seamos cristianos, no importa nada, hermanos. Nadie está exento de tener este tipo de preocupaciones. ¿Okay? Entonces, ¿por qué la importancia de hablar de la ansiedad más en estos momentos? Porque la información que está fluyendo es mucha y no podemos, sin control, o sea, no podemos tener un control sobre ella, no podemos tener un control de lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Internet, en las redes sociales. Y es importante porque encontramos notas como las que les voy a leer, solamente los títulos. Por ejemplo, la primera es aislamiento por COVID-19 incrementa estrés, incrementa depresión y ansiedad. Otra nota que encontré, el título de la segunda nota que encontré es la ansiedad que genera el bombardeo de información falsa sobre el coronavirus. Okay, esa es otra de las notas que encontré. Y la última, nada más para ejemplificar el punto que tengo, es que el título es Nuestra salud emocional, otra víctima de la emergencia por el COVID-19. Okay, entonces, sabemos que la información está fluyendo, hermanos, pero hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que compartimos, con lo que le damos like, porque pues no toda es información verdadera y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Entonces, para hablar de la ansiedad, pues tenemos que conocer un poco acerca de la ansiedad en sí. Ya vimos su definición, ya vimos unas notas relacionadas a la ansiedad, al estrés, a la depresión. Ahora les voy a dar les voy a compartir unos signos y síntomas que encontré más comunes de la ansiedad. El primero de ellos es la sensación de nerviosismo, agitación o tensión. El segundo es la sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Una persona que tiene ansiedad está siempre en un estado de alerta, en un estado de pánico, pensando que todo, o sea, pensando la peor opción que le puede pasar en su situación. O sea, eso es a lo que se refiere con catástrofe, con sentimientos o sensación de catástrofe y pánico. Otro es el aumento del ritmo cardíaco. De hecho, por lo mismo de la agitación, se acelera el ritmo cardíaco y luego pueden sobrevenir más problemas. Igualmente se acelera la respiración. Empieza a hiperventilar la persona por lo mismo. Luego viene sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, esa es otra. Problemas para concentrarse o para pensar, o problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. ¿Qué quiere decir? O sea, una persona con ansiedad no puede pensar más que el problema que tiene en ese instante. No le permite ver opciones, no le permite ver nada más que su preocupación actual. Otro es tener problemas para conciliar el sueño. Las personas con ansiedad batallan muchas veces para conciliar el sueño. Padecer problemas gastrointestinales también. Su estómago, su sistema digestivo se ve mermado por la ansiedad en sí, por el sentimiento de ansiedad. Tener dificultades para controlar las preocupaciones. A una persona con ansiedad le preocupa todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Okay? Y la última es tener la necesidad de evitar las situaciones que generan la ansiedad. Que muchas personas en estos casos prefieren aislarse, no hablar con nadie, no salir. ¿Por qué? Porque quieren evitar precisamente las situaciones que les puedan generar ansiedad. Entonces, vemos que el trastorno de la ansiedad o el problema de la ansiedad no implica solamente estar preocupado, ¿okay?
también puede ocasionar o empeorar otros trastornos físicos y mentales que ya teníamos o que puede generar algunos. Por ejemplo, la depresión. La depresión y la ansiedad van casi juntos de la mano, hermanos. Entonces, otra cosa es el abuso de sustancias. Las personas con ansiedad lo que buscan es sentirse aliviados, encontrar una solución o algo que los haga sentir mejor en cuanto a su ansiedad. Entonces empieza el abuso de sustancias, dígase alcohol, dígase tabaco, dígase drogas, de todo eso, hermanos. Problemas para dormir, ya lo habíamos visto, el insomnio que sufren las personas con ansiedad, problemas digestivos o intestinales, dolor de cabeza y dolor crónico. Eso también es algo que ocasiona la ansiedad, migrañas en las personas, como ya lo veíamos, aislamiento social, problemas en la escuela o el trabajo. ¿Por qué? Porque la misma ansiedad no les permite rendir al 100% en la escuela, en el trabajo, en ninguna de las actividades diarias, hermanos. Mala calidad de vida, no viven, no disfrutan las personas que tienen este problema, esta afectación, hermanos. Y esto afecta a tal grado de que la persona puede llegar a suicidarse, hermanos. Entonces, es un problema grave, es un problema importante que tenemos que conocer. Y por eso precisamente son este tipo de temas que estamos preparando para ustedes. Entonces, ya vimos lo que decía, la investigación general sobre la ansiedad, que es signos y síntomas y lo que puede llegar a causar. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para tratar de explicar qué es lo que nos quiere decir Dios en cuanto a la ansiedad. Para esto, nuestro versículo o versículos clave, va a ser en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Mientras lo buscan para que lo tengan ahí a la mano, solo les voy a decir, para fines de explicación del tema, voy a estar utilizando la versión de la la Biblia de las Américas, hermanos. Entonces, si ahí en algún momento escuchan una palabra que no viene en su versión, no se me asusten, es nada más para fines de explicación del tema que vamos a ver. Entonces, Mateo 6, del 25 al 34, dice lo siguiente. Voy a estar volteando hacia un lado para poder leer, hermanos. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso os digo, no os preocupéis por nuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas.
¿Okay? Al leer estos pasajes, hermanos, estos versículos, podemos notar una palabra o una frase que se repite varias veces. Específicamente se menciona 4 veces, que es la frase no os preocupéis o la palabra preocupéis. ¿Okay? Esta palabra en el original viene del griego. La palabra griega es la palabra merimnao, con M-N-A-O al final. Y se traduce como cuidado, también se traduce como afanoso, como congojéis y como estar ansioso. ¿Ok? Viendo esto, hermanos, ¿por qué Jesús les estaba compartiendo precisamente estas palabras? ¿Por qué Jesús nos está dejando y les está dando este consejo? Porque Jesús sabía que en nuestras vidas se iban a presentar situaciones difíciles, ¿ok? En las que tal vez íbamos a pensar que ya no había salida, que ya no tenía remedio nuestra situación, ¿ok? Y es algo que él mismo nos advirtió, hermanos. Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Esto lo podemos ver en Juan 16:33, perdón. En el mundo van a tener aflicción, ¿ok? Y sí, pues eso lo hemos visto a lo largo de nuestra vida. Y hablando de estos tiempos específicamente, por ejemplo, hay mucha incertidumbre en cuanto a lo laboral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahorita muchas empresas se están viendo obligadas a cerrar. ¿Okay? Muchas personas se están quedando sin trabajo por el cierre de estas empresas, de estas compañías. ¿Okay? Entonces, ahorita la situación es difícil y para la mayoría, de hecho. Entonces, tenemos lo que está pasando en este tiempo y a lo mejor nosotros ahorita no nos está pegando tanto el hecho del cierre de empresas y así. A lo mejor ahorita, gracias a Dios, todavía no te toca o no te va a tocar que cierre la empresa donde estás trabajando, pero muchas veces no estamos trabajando ahorita y tenemos esa sensación de miedo, de preocupación, de que algo pueda llegar a pasar, de qué pasa si cierra la empresa, qué pasa si me quedo sin trabajo, pero el punto es que aún no pasa, hermanos, y ya nos estamos preocupando, ¿ok? También hay temor e incertidumbre si es que podemos llegar a contagiarnos del virus. ¿Okay? La gente, como veíamos, la gente no duerme, la gente está viviendo preocupada, la gente está viviendo con ansiedad y con angustia, lo cual ocasiona que no puede ni siquiera comer, no puede estar tranquila, hermanos, por pensar si es que tienen ya el virus y les va a llegar a dar, las consecuencias, cómo voy a estar, voy a estar tirada en la cama, no voy a poder hacer nada, muchas ideas, hermanos, que se hacen las personas. Entonces, vemos la situación actual y luego leemos la palabra y vemos que Jesús nos está ordenando a no preocuparnos, no preocuparnos. Por eso digo, no os preocupéis por vuestra vida. Y uno puede pensar, pues, qué sencillo, ¿no? O sea, es como cuando alguien va con una persona o una persona viene hacia ti y te dice, ¿sabes qué? La verdad, estoy muy triste. O sea, nunca había estado tan triste en mi vida. Y tú, pues lo ves y le empiezas a decir, no, tranquilo, ya no estés triste. ¿Será suficiente para calmar su tristeza estas palabras? Que le digas, no estés triste. Pues es más o menos lo mismo. O sea, Jesús les está diciendo, no se preocupen. Pero la diferencia, hermanos, es que en este caso Jesús va a dejar muy claro
su argumento, sus palabras. Dice en el versículo 25, si lo podemos volver a leer, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No se preocupen por la vida, y aquí menciona comida y bebida. Y no se preocupen por nuestro cuerpo, y aquí es donde menciona el vestido. ¿Ok? Entonces, tenemos comida, bebida y vestido, hermanos. Y yo les pregunto, y no me pueden contestar, pero de todos modos les voy a preguntar, ¿qué son estas cosas, hermanos? La comida, la bebida y el vestido, ¿qué se consideran en nuestra vida? Son consideradas como necesidades básicas, ¿ok? Una persona necesita comer, una persona necesita beber, tener bebidas, hidratarse, y las personas también, perdón, me entró algo al ojo. Las personas también necesitan vestirse, necesitan vestidos, son necesidades básicas, hermanos. A muchas personas les puede llegar a preocupar esto, y a muchas personas más les preocupa el hecho de no tener suficiente dinero, por ejemplo. Y cuando digo suficiente dinero, o sea, para tener más dinero del necesario, o sea, acumular muchas riquezas. A lo mejor a otras les preocupa tener más poder. En cuanto más poder tengan ellos, mejor se sienten. No sé qué tan lejos pueden llegar en su carrera, en su empresa, no sé. A otros nos puede preocupar o les puede preocupar su apariencia, al grado o a tal grado que empiezan a hacer modificaciones a su cuerpo de manera extrema, con dietas, con ejercicios extremos, pero a algunas personas les puede preocupar eso, pero Jesús tiene también la respuesta para los que tienen este tipo de preocupaciones, de que quieren tener más y más y más y cada vez más. Si nos vamos a Mateo 6, a un poquito más para atrás, del versículo 19 al 21, Mateo 6, 19 al 21, dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Okay? Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, tener mucho dinero? ¿De qué sirve tener riquezas? ¿De qué sirve tener lujos, hermanos? Aquí nos está explicando Jesús: no acumulen tesoros en la tierra, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si acumulas dinero, si eres de los que, no sé, guardan su dinero en el colchón o donde sea, puede ser que te lo roben, puede ser que lo pierdas. De hecho, una persona leí una vez una nota que una persona guardó todo su dinero en un colchón, y de repente pues el colchón ya estaba viejo, y su hijo, sus familiares quisieron hacer algo bueno por él y quisieron cambiarle el colchón. Pero ellos no sabían que su dinero, de sus ahorros de toda la vida, estaban en ese colchón. Entonces lo metieron a la basura, le compraron uno nuevo, y pues él, cuando se dio cuenta, casi le daba un ataque, porque pues todo su dinero se había ido en el colchón viejo, pues sus familiares sin saberlo, hermanos. O sea, ¿de qué sirve entonces tener riquezas? ¿De qué sirve el poder? ¿Por qué la gente ansía poder? ¿Por qué quiere llegar a tener un nivel educativo cada vez mayor? ¿Por qué quieren llegar a un nivel jerárquico grande? ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve que nosotros nos preocupemos tanto por nuestra apariencia? Claro que está bien
hacer ejercicio, estar sanos, tener una buena alimentación. O sea, nuestro cuerpo es el templo del espíritu, tenemos que cuidarlo, pero no a ese nivel que muchas personas lo están haciendo, con dietas extremas, con ejercicios extremos también, personas que pasan la mitad del día en el gimnasio y no hacen nada más que eso, hermanos. ¿De qué sirve si nuestro cuerpo se va a ir deteriorando al fin y al cabo? Nuestro cuerpo va a morir. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino más bien acumulen tesoros en el cielo. Es donde tenemos que acumular nuestros tesoros, hermanos. Ahí no se tiene que preocupar por ladrones, porque se lo lleven, por que se pierdan nada, hermanos. En el cielo no les va a pasar nada. Y termina diciendo en el 21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, tal vez nosotros, disculpen, se me fue un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia, y está en Lucas 12, del 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21 es una parábola que está usando Jesús para explicarles precisamente esto. De hecho, el título dice El rico insensato. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Okay? También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, aquí vemos un ejemplo, hermanos. Este hombre rico, con su heredad y con todo lo que había producido con esa heredad, al final murió. ¿Y qué pasó con todo eso que estaba pensando, y meter en graneros y más grandes cada vez porque no sabía dónde? ¿Qué pasó con todo eso? ¿De quién iba a ser? ¿Para quién iba a ser? Es lo mismo, hermanos, que Jesús nos viene explicando. ¿Okay? Y tal vez nosotros podamos decir, no, pues es que de hecho yo no estoy en busca de hacerme rico o de tener muchas posesiones o muchos lujos. No, yo no estoy buscando eso. Yo lo único que quiero es, por así que sobrevivir. Pero tenemos que, este tampoco es el punto, hermanos, del mensaje de Jesús en estos versículos. Porque no se trata de preocuparnos por lo poco o por lo mucho. Simplemente se trata de no dejar que nada, y cuando digo nada me refiero a absolutamente nada, que se interponga en nuestra relación con Dios, hermanos. Ni siquiera, escúchenlo bien, ni siquiera aún las necesidades básicas que tengamos para nuestra vida. ¿Ok? No importa si es en lo mucho, en riquezas y lujos y poder, o si es en lo poco, como la comida, como la bebida, como el vestido. No importa, hermanos. Lo que importa es no dejar que nada se interponga en nuestra relación con Dios. Y Jesús nos da algunos ejemplos que nos invitan a pensar en qué tanto creemos que Dios nos valora.
¿Qué tanto creemos que Dios nos valora? ¿Cuál, cuál es el valor que piensas que tienes tú para Dios, hermano? Porque muchas veces solo nos concentramos en el valor que tiene Dios para nosotros. Y no está mal, o sea, porque pues, el valor que tiene Dios para nosotros es incomparable, hermanos. Pero como en cualquier relación, hermanos, necesitan dos lados, las dos partes necesitan trabajar, hermanos. La vida, la vida es más importante que el alimento, ¿no? Vamos a utilizar la lógica, vamos a utilizar un poco nuestro sentido común para ejemplificar un poco más esto. La vida es más importante que el alimento, ¿okay? Es más importante la vida en este caso que el alimento. Entonces, una pregunta, ¿quién te dio la vida? Responde, ¿quién te dio la vida? Dios. Dios nos dio la vida, Dios es el creador de la vida, ¿ok? Entonces, si Dios nos dio la vida, ¿no podrá darte alimento? La vida es más importante que el alimento. Vamos a pasar al cuerpo. El cuerpo en sí es más importante que la ropa, ¿sí? Una vez más, ¿no es más difícil dar o crear un cuerpo que ropa? Si Dios nos dio este cuerpo, ¿no nos podrá dar ropa también? Ese es el punto. O sea, entonces, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas, hermano? Jesús empieza a hablar y les pone el ejemplo de las aves. En el versículo 26, dice Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Hermanos, yo no sé ustedes, pero, por ejemplo, yo nunca he visto a lo mejor una paloma de cerillito en el ESMAR, o una guacamaya trabajando en obras, haciendo los puentes. Pues no, hermano, suena hasta cierto punto burdo y lógico, pero Dios quiere dejar un punto en claro, hermanos. No hacen esto las aves, obvio, nunca lo van a hacer, pero yo tampoco he visto un ave que esté nada más sentada sin hacer nada. O sea, si quieren comida, si quieren agua, se tienen que mover, tienen que trabajar para conseguirla. ¿Ok? Entonces, el punto es que termina con esta pregunta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas, que las aves? Si a ella las cuida, a ti también te va a cuidar, a nosotros también nos va a cuidar, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿por qué dudamos de Dios? ¿Por qué dudamos de Dios entonces, hermanos? Algunos se saben muy bien este versículo y lo repiten y lo repiten y creen que es verdad, pero empiezan luego a llegar las pruebas, empiezan luego a llegar las malas noticias y empieza la preocupación, empieza la angustia, la ansiedad, empieza a salir a flote de decir, no sé, cómo le voy a hacer para pagar tal cosa, los recibos, la renta, la mensualidad. ¿Qué voy a hacer si mi trabajo cierra, si cierra la compañía? ¿Qué voy a hacer si me contagio, si algún ser querido, mi esposa, mi hermano, mi abuelo, mi mamá se contagian? ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde empieza la ansiedad, la preocupación, hermanos, extrema. Y Jesús sabe eso, hermanos. Jesús ahora quiere dejar otro punto en claro y ahora utiliza los lirios del campo en los versículos 28 al 30. Antes de eso, en el versículo 27, dice, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Algunas versiones lo manejan como un codo a su estatura.
¿ok? No se puede, hermanos. No se puede ser más alto. Yo lo intenté, no, los chamitos, las fórmulas no sirven de nada, ¿ok? Si Dios quiere que esté chaparro, vas a estar chaparro y ni modo, ¿ok? Si Dios quiere llevarte joven o llevarte viejo, Él sabe, hermanos. No podemos, por más ansiosos o por más afán que tengamos, no podemos ni ser más altos ni vivir más tiempo, no, hermanos, ¿ok? Entonces, nada más es un paréntesis para explicar ese versículo. Ahora sí vamos al versículo 28, del 28 al 30. Dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Aquí, hermanos, quiero resaltar las últimas palabras de la pregunta que les formula Jesús en el versículo 30. Dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? La semana pasada habló Cristian, nuestro hermano Cristian de la fe también. ¿Por qué Jesús, por qué saca a relucir otra vez la falta de fe de las personas? Precisamente porque sabía que como en aquel tiempo y como en este tiempo, como hoy, hay personas que no creen que Dios tiene cuidado de ellos, ¿no? Y no se trata, hermanos, de solamente problemas económicos, ¿no? De vestido, de comida, de bebida, como lo estamos viendo, ¿no? Se trata de todo tipo de pruebas que van a llegar a nuestra vida, ¿ok? Hermano, ¿has llegado al punto de creer que Dios se ha olvidado de ti? ¿Has, has llegado al punto de creer que no tienes que Dios no te cuida, no te procura? Muchas personas sí, hermanos. Este, Dios tiene cuidado de nosotros y algunas personas piensan que Dios simplemente se ha olvidado de ellos. Y, por ejemplo, ¿qué pasó con los discípulos en Marcos capítulo 4 cuando empezó la tempestad? Nos explica la palabra que iban en una embarcación, los discípulos y Jesús estaba dormido. Y de repente empieza la tempestad y bueno, ya la mayoría no sabemos esa historia. En el versículo 38, uno de los discípulos le menciona esas palabras. Dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Los mismos discípulos, hermanos, le estaban diciendo esto a Jesús. Pero fíjense algo curioso, ellos no llegaron con Jesús para preguntarle si es que podía hacer algo, ¿ok? Porque ellos sabían que sí podía hacer algo, porque sabían del poder de Jesús, ellos habían visto las cosas que Jesús había hecho. Entonces, no dudaban de su poder, no era desconfianza en su poder, era más bien desconfianza en su cuidado. Por eso le preguntan, ¿no tienes cuidado que perecemos? No su poder, ellos sabían lo que podía hacer, sino desconfianza en su cuidado. Y la historia, pues ya no la sabemos, Jesús calma la tormenta, pero cabe resaltar que los discípulos sintieron falta de cuidado en ese momento de parte de Jesús, ¿ok? Y si volvemos a Mateo 6, en el versículo 31 y 32, leemos que dice, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Hasta el 32, sí, estamos bien. Hermanos,
Dios sabe nuestras necesidades, hermano. Dios sabe, Dios sabe de lo que estamos escasos, hermanos. Dios lo sabe, créanme, y créalo, Dios lo sabe. Pero a veces también, hermanos, nos sale lo espiritual y empezamos a decir cosas como esta. Yo alguna vez lo dije y creo que muchos van a estar se van a poner también van a estar de acuerdo conmigo. Decimos, no, lo único que yo necesito en mi vida es Dios. Es a Dios en mi vida, es lo único que necesito y nada más. Y sí, o sea, si queremos llegar a algún día a reinar con Él, obviamente lo tenemos que tener presente en nuestra vida, o sea, vivimos para Dios, pero sabemos de antemano, ¿qué pasa si tú no comes? ¿Qué pasa si tú no tomas agua, no tomas líquidos, no te hidratas? ¿Qué va a pasar? Obviamente te vas a morir. ¿Por qué? Porque son necesidades básicas de nosotros como personas. Exactamente por eso, por esta razón Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que necesitan estas cosas. Así que hermanos, por favor, que no quiera sonar espiritual, no le quiera poner más crema a sus tacos de la que ya tiene, o sea, no sirve de nada, no sirve de nada, hermanos. Dios, nuestro Padre, sabe qué necesitamos, somos sus hijos, Él sabe qué necesitamos, hermanos. Dios en este caso Jesús nos dice, Dios sabe y no solo sabe, sino que Él está al cuidado de nosotros, de sus hijos. Entonces, una vez más, hermanos, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué nos preocupamos por estas cosas? Si Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Quieren más ejemplos? Pues tenemos más ejemplos. Lucas 12, del 6 y 7, perdón. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. En lo que lo encuentran, hermanos, voy a tomar agua. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermano, ¿cuánto puede costar o cuánto cuesta un gorrión? La verdad, pues no, yo no sé. Pero en aquel tiempo menciona la palabra que se compraban 5 pajarillos o 5 gorriones por 2 monedas o cuartos o blancas. Y la blanca o las monedas que hace mención aquí eran en aquellos tiempos eran la moneda de menor denominación. O sea, que eran como los pennies que nos encontramos ahí tirados en el suelo, las monedas de 10 centavos, de 20 centavos. Eran las monedas de menor denominación. Entonces, eso nos da una idea de lo barato que era comprar estos pájaros o las aves. No valían casi nada, hermanos. ¿Okay? Y Jesús nos dice, con todo esto, que no valen casi nada, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni uno de ellos, hermanos. ¿Cuántos pájaros no vemos al día? Cada uno de nosotros. Pues todos esos pájaros que ves en el alambre, que ves volando, dice la palabra que ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Okay? Y en el 7 termina con esta frase, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Okay? No están olvidados por el Padre, así como nosotros tampoco estamos olvidados del Padre, hermanos. Así de especial, así es el cuidado tan extremo, en una buena manera, de Dios, hermanos. ¿Okay? Y menciona, bueno, ¿a cuántos de nosotros
se nos cae el cabello. Algunos ya están muy avanzados en ese aspecto. No voy a decir nombres, ya cada quien sabe de qué pie cojea. Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿cuántos de nosotros nos contamos los cabellos que se quedan en el peine cada vez que nos peinamos, en el cepillo? Que te peinas y de repente ves y 1, 2, 20, 50, no sé. ¿Cuántos lo hacemos? O cuántos nos levantamos de la cama y vemos la almohada y contamos a lo mejor cuántos cabellitos se quedaron ahí atrapados en la almohada. Es algo que a lo mejor a algunos sí les preocupa porque pues ya no tienen tan tupido su cráneo, pero es algo, hermanos, que nosotros no tomamos en cuenta, no le damos importancia. Hasta, no sé, a lo mejor que ya se nota que empieza a faltar, que ya se le nota el chicle a la paleta, dirían algunos. Pero igual volvemos, generalmente es algo que no le tomamos importancia, pero hermanos, es increíble porque dice a Dios, a nuestro Padre, Él tiene la cuenta exacta de cabellos que hay en nuestra cabeza. Él sabe cuántos cabellos tenemos, hermanos. Nosotros no, y nunca lo vamos a saber. Pero Él sí. Y así como sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, sabe cuántos litros de agua hay en el océano, sabe cuántos gramos de arena hay en las playas, Él lo sabe todo, hermanos. Omnisciente. Él lo sabe todo y este no es más que otro ejemplo del cuidado tan especial que Dios tiene para con sus hijos. Que Dios tiene para con sus hijos. Él sabe lo que necesitamos, hermanos. Y a lo mejor hay personas que pueden decir, ok, bueno, Dios sabe lo que necesito, pero ¿por qué Dios piensa que yo necesito esta enfermedad? ¿En qué yo necesito o puedo necesitar la muerte de un ser querido? ¿En qué yo necesitaría o necesito un jefe que me trata mal y que no me comprende? ¿En qué Dios piensa que necesito, en qué yo puedo necesitar esta prueba tan difícil que estoy pasando? Hermanos, ¿quieren que se los diga? La verdad es que no puedo porque simplemente no sé. No sé, hermanos, pero hay alguien que sí sabe y es Dios. Dios sabe por qué. Y aquí es donde la fe entra y nos hace comprender que todo lo que pasamos o que esto que pasamos no es falta de cuidado de Dios, no es falta de amor por parte de Dios, no es falta de poder de parte de Dios. No, porque la verdad es que no necesitamos saberlo para confiar en Él. No tenemos que saberlo, hermano. No tenemos que saber las razones para confiar en Dios. No necesitamos saber cómo nos va a ir en el futuro, en dónde estaremos en 1 año, en 2 años, si nos casaremos, o, bueno, si se casarán las personas o no, si vamos a tener hijos o no, si vamos a morir jóvenes o vamos a morir viejitos, arrugados en nuestra cama, en un hospital, etcétera. No sabemos, hermanos, y no debe de ser nuestro foco de atención eso, hermanos. Más bien debemos hacer lo que dice el versículo 33 de Mateo 6. Mateo 6, versículo 33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que sí tenemos que hacer, hermanos. Dejar de preocuparnos y empezar a hacer esto. Lo único que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Lo único que hay que hacer es tener fe y confiar en nuestro Padre Celestial. Dejar de preocuparnos, dejar de angustiarnos, porque Él sabe y eso es suficiente. Eso nos debería y eso nos tiene que bastar, hermano.
Y Jesús continúa con el versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Bástale a cada día sus propios problemas. Jesús nos está diciendo, hermanos, que hay que dejar de preocuparnos por el día de mañana y empezar a lidiar con el día de hoy. Porque mañana no sabemos si hay un mañana para empezar. Porque en serio, hermanos, somos re buenos, somos bien buenos para preocuparnos por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Somos muy buenos para eso, hermanos. Y ese es de hecho, es uno de nuestros principales errores. Que un error es pensar que todo los planes que hacemos van a salir conforme nosotros queremos. Es un error, ¿por qué? Porque luego no suceden y empiezan las frustraciones y luego empezamos a echarle la culpa a todos menos a ti y hasta Dios ahí sale embarrado. No lo debemos hacer, hermanos. Hay que empezar a lidiar por el hoy, porque mañana, como dice la palabra, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. O sea, nos está diciendo, mañana va a traer sus propios problemas el día de mañana. ¿Okay? Y problemas hay de todo tipo y de toda magnitud, hermanos. O sea, hay problemas por todas partes y cada día van a venir más problemas. ¿Ok? Volvemos, es una advertencia que nos hace Dios, pero lo que es más increíble y donde Dios muestra su poder, su soberanía, y lo asombroso es que también nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso lo podemos ver en Lamentaciones 3:23. Sus misericordias también son nuevas cada mañana. ¿Hay problemas nuevos? Sí, pero hay misericordias también buenas por parte de Dios cada día. Y hermanos, hay que tener la certeza de que el día de mañana Dios, nuestro Padre, que es el que nos cuida, que es el que nos procura, que es el que nos sustenta, va a proveernos lo necesario para lidiar los problemas de mañana. Así que, hermanos, no hay necesidad de preocupaciones, no hay necesidad de angustias, no hay necesidad de entrar en ansiedad, ¿ok? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿hay un remedio para la ansiedad entonces? Y de hecho esta semana me topé con una imagen, aquí la tengo, que el título de la imagen es ¿Cómo prevenir una crisis de ansiedad? Y se las voy a leer para que vean cuál es el procedimiento para prevenir una crisis de ansiedad. Dice, lo primero es respirar profundamente, tratando de hinchar su abdomen, inhalando en 3 tiempos y exhalando en 6 tiempos. Siempre por la nariz. Segundo paso, lentamente mira a tu alrededor y encuentra lo siguiente. 5 cosas que podemos mirar. 4 cosas que puedes tocar. 3 cosas que puedes escuchar. 2 cosas que puedes oler. Y una emoción que puedas sentir. Esta técnica dice que se llama grounding o hacer base y que puede ayudar cuando empiezas a tener un ataque de ansiedad. Es sencillo porque ya ni me acuerdo de lo que acabo de leer. Es difícil de recordarlo en sí, pero eso es lo que hacen las personas o lo que intentan hacer las personas para calmar su ansiedad. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué remedio da la Biblia para la ansiedad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos para sentirnos seguros? Para sentirnos tranquilos. ¿Qué más necesitamos para sentirnos en paz? Se nos está dando la respuesta esta tarde. Jesús nos está dando la orden de no preocuparnos. Y simple y sencillamente es porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y lo que tenemos que hacer con toda nuestra ansiedad, con toda nuestra angustia, con todas nuestras preocupaciones, es sencillamente echar todo eso que traemos en Él. Porque Él puede y Él sabe. Nosotros no vamos a poder por sí solos, no vamos a poder con nuestras propias fuerzas, hermanos. Pero Él sí puede. Él es nuestro Padre Celestial y Él tiene todo el poder. Y es lo que tenemos que hacer, echar toda preocupación, toda angustia, toda esa ansiedad que a lo mejor estamos sintiendo en Él. Y Él nos va a ayudar, hermanos. Esta época que estamos viviendo, hermanos, puede llegar a ser difícil, muy difícil para algunas personas. El hecho de estar aisladas, de tener ese miedo, esa preocupación, ese temor de llegar a perder, no sé, tu trabajo, de llegar a perder tus ingresos, de llegar a perder hasta tu vida o la vida de un ser querido, es algo real y que se está viviendo en este tiempo. Pero hay que aprovechar esto, hermanos, hay que aprovechar este tiempo que Dios aún nos regala. Dios aún nos está regalando tiempo para poder aprender más de su palabra, hermanos, para estudiar su palabra, escudriñar su escritura, hermanos. Y tenemos que aprovechar, y ahorita que tenemos un poco más de tiempo libre, hay que aprovechar, hay que tomar la oportunidad y llenar nuestro conocimiento de las cosas de Dios, de la palabra, hermanos. Porque, como empezamos al principio, en el mundo tendréis aflicción, pero nos hace recordar, no se preocupen, no, yo he vencido al mundo. ¿Okay? Si tú eres de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, hermano, no tienes de qué preocuparte. No hay nada de qué preocuparse, hermanos, porque no hay nada que nos puedan hacer para quitarnos la gloria y la salvación de Dios, nuestro regalo que el Padre nos ha dado. ¿Okay? En una parte de la Escritura dice, no se preocupen por los hombres que atentan contra su vida, porque pues lo más que pueden hacer es quitarnos la vida. Es lo más que nos pueden hacer, pues es lo más que se le puede hacer a una persona, pero nosotros no nos preocupamos por eso, hermanos, porque sabemos y estamos seguros de que si morimos, vamos y tenemos nuestra recompensa que nuestro Padre nos da. ¿Okay? Gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros podemos llegar a tener la salvación, hermanos. Ya el Padre nos considera sus hijos, hermanos, y podemos llegar a tener las promesas que Dios le da a sus hijos como Padre Celestial. ¿Okay? Entonces, hermanos, espero que este tema haya sido de ayuda, que ha tenido algún impacto en sus vidas. Si igual, hermanos, si conocen a una persona a un ser querido que esté ahorita pasando por una situación difícil o que le esté pegando mucho la situación por la que estamos pasando todos, hermanos, esto nos puede servir para darle palabras, hermano, para evangelizarlo. Entonces, aquí termina el sermón, termina la predicación. Igual estamos en contacto ahí en el grupo. Oren,
cada uno por su hermano, por las necesidades de su hermano, como nos dice el pastor, pónganse en contacto, mándense un mensaje para ver las necesidades que puedan llegar a tener, hermanos. Por mi parte, pues sería todo. Una vez más, les mandamos un saludo, un abrazo a todos y cada uno de ustedes, mi esposa y yo. Y pues nada más, vamos a orar para concluir y despedir esta transmisión. Y otra cosa, ya empezaron a subir los videos, ya vi que Abby empezó a subir los videos al canal de YouTube de la iglesia, y pues siempre había querido decir eso. Suscríbanse ahí al canal. Ahí va a estar subiendo los videos. No te rías. Vamos a orar, hermanos, para terminar y despedirnos. ¿Okay? Padre, una vez más, Padre, te damos gracias por este mensaje, Padre, que espero y haya sido edificante, que haya llegado a los corazones, porque es tu palabra la que nos está hablando, es tu palabra la que nos mueve, es tu palabra la que necesitamos en nuestro alimento diario, Padre. Gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, por lo cuales te pido. Yo sé que tienes cuidado de ellos y lo hemos aprendido, pero hazles saber que a todos y cada uno de ellos que pueden contar el uno con el otro. Somos hermanos en tu nombre, y tú nos mandas a estar al pendiente los unos por los otros, Padre. Gracias, Señor, por esta congregación, que aunque no podamos aún congregarnos físicamente en la iglesia, en el templo, ahora sí que en el edificio, sabemos que la iglesia somos nosotros. Gracias, Padre, una vez más por tu misericordia y por tu gracia para con nosotros, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, y la ansiedad, la angustia y la preocupación no tienen que ser el estilo de vida de un nacido de nuevo, de un siervo de Jesucristo, de un verdadero cristiano. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, y ayúdanos también a acatar las indicaciones que se nos den, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.